Muy buenas tardes a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Fabián Andrés Coyotaguada, cursante de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de tesis. Damos la cordial bienvenida a este video, a la visualización de este video, a todos los que lo vean en mi canal de YouTube, así como a la directora de nuestra maestría y al docente Willington Tarazona Rincón, docente de Metodología de la Investigación 1 y pues quien nos dio la directriz de grabar este video. Trataremos de explicar en qué se fundamenta nuestro proyecto de tesis. Sea lo primero señalar que estamos haciendo uso de la aplicación Clipchamp para poder generar este video, por lo cual, dada la complejidad del mismo, debemos siempre estar atentos para poder coordinar la cámara. Haremos presentación de nuestro proyecto de tesis, el cual hemos titulado Desafíos de la carga impositiva a las iglesias, beneficios y razones para su imposición. La presenta, como ya lo dije, Fabián Andrés Coyotaguada, como la tesis para optar al grado o al título de magíster en Derecho. Se presenta dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, siendo el día 9 de marzo de 2025. Lo primero que vamos a establecer es que el planteamiento de problema de nuestro proyecto, de nuestra tesis. Vamos a plantear primero nuestro problema. Cuando el docente Willington Tarazona Rincón nos invitó a su módulo o a su seminario de investigación, nos dijo que lo primero que debíamos hacer era establecer la existencia de una problemática que quisiéramos resolver. Automáticamente se encendió mi cabeza con una duda que ha sido recurrente en mí durante mucho tiempo. Y es, ¿por qué las iglesias y congregaciones religiosas no tributan en Colombia? Me surgió esa duda, teniendo en cuenta de que constantemente vemos a los gobiernos de turno preocupados, ¿cierto?, por intentar establecer o por intentar completar el presupuesto nacional. Y siempre se inventan nuevos tributos, se modifica la base gravable, se imponen nuevas contribuciones o se extienden las contribuciones a determinados sujetos, se quitan beneficios a los mismos sujetos que vienen siempre siendo objeto de la continua imposición. Sin embargo, escuchamos frecuentemente a los senadores, a los representantes a la Cámara y a los ilustrados de nuestro país señalar que las iglesias deberían tributar en el país, las iglesias y las congregaciones. Cuando hacemos uso de la palabra iglesia dentro de esta presentación y de nuestra tesis, nos estamos refiriendo no solamente a las congregaciones católicas, apostólicas, que dependen directamente de la Santa Sede, sino también que nos vamos a referir a las iglesias cristianas, por llamarlos de una forma, todas aquellas que prediquen el credo cristiano, pero que no se encuentren adscritas a la Santa Sede o a lo que conocemos nosotros como la Iglesia Católica. Es decir, vamos a incluir aquí a los cristianos, los testigos de Jehová, los miembros de los grupos mormones, ¿cierto?, que están en nuestro país. Y es precisamente ahí donde viene la duda, y es que en principio
los beneficios que existían tributariamente en Colombia solamente cobijaban a la Iglesia Católica. Sin embargo, como una forma de proteger el principio de neutralidad, la libertad religiosa y buscando la igualdad, teniendo en cuenta que somos un Estado laico y que la laicidad de nuestro Estado no le permite desligarse de la religión, sino proteger esa religión, se han ido extendiendo toda esa serie de exenciones tributarias que en principio tenía solamente la Iglesia Católica a todos los credos cristianos. Pues no tenemos en este momento conocimiento que se extienda también a otros credos. Y realmente no es el punto de nuestra tesis. Nuestra tesis es centrarnos en las iglesias cristianas y las iglesias católicas, teniendo en cuenta que son las de mayor número y volumen, a partir de la observación y también a los datos que tenemos acá y que nos remitiremos. La preocupación siempre ha sido constante, ¿no? Nuestros gobiernos siempre intentando recaudar tributos y siempre está la sugerencia de que se incluya en la tributación a las iglesias cristianas. Sin embargo, nunca ha logrado materializarse ese impuesto. Cabe recordar que las iglesias cristianas y la iglesia católica en Colombia declaran ingresos y patrimonio, pero no pagan. Simplemente se hace para efectos de controlar, ¿cierto?, el volumen de ingresos y patrimonio sin que en efecto exista ningún tipo de consecuencia o sanción para ello. Simplemente lo que se tiene es una suerte de control, una suerte de registro, más no una imposición. Sin embargo, de acuerdo a la redacción política del diario El Espectador, las iglesias cristianas y la iglesia católica manejan un patrimonio líquido de unos 19 billones de pesos. La semana pasada el gobierno decidió congelar 12 billones de pesos, más 10 que ya había congelado para poder cubrir el presupuesto del año 2025. Si nos ponemos a pensar, poner a tributar a este sujeto podría, y esa es la duda que nos surge dentro de nuestra investigación científica, y es si en efecto imponer esa sanción a esas iglesias sería benéfico para el presupuesto y si en efecto se lograría la meta. Para esto hay que tener en cuenta una situación, y es que al poner la carga impositiva podríamos estar afectando derechos fundamentales. Uno, y el principal, el derecho fundamental a la religión. Toda vez que precisamente está uno de los argumentos que se esgrime siempre, y es que las iglesias cristianas y las iglesias católicas, de imponérsele un tributo, se estaría desincentivando la fe y sobre todo desincentivando la obra social o los programas sociales que ellas desarrollan en la comunidad. Sin embargo, aquí nos vamos a una cita bíblica, la cual lo vamos a hacer siguiendo las normas APA, ¿cierto? La cita surge de la Reina Valera 1960, versión en línea, ¿cierto? Y es una parábola de Mateo, donde Jesucristo habla de los tributos. Y habla de ellos porque precisamente los fariseos o los doctores de la ley le preguntan si es justo pagarle tributos al César. Y Jesús responde, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. En ese sentido es donde ha surgido la duda, y es que en efecto una obligación que tenemos todos los colombianos es tributar al Estado para que el Estado se mantenga. Y si yo tengo ingresos, debo pagar tributos, ¿cierto? Y es que sigue estando la duda presente, y es cómo nosotros desestimaríamos la religión a partir de la imposición de tributos. Pues todos en Colombia saben que al momento de constituir cualquier tipo de sociedad, empresa o cualquier tipo de congregación, deben asumir unas cargas impositivas. Entonces, también surge la duda de si no se están usando estas iglesias como una forma de
evadir impuestos, acumular riquezas sin tener que pagar impuestos. Ahí precisamente está la situación que nosotros presentamos. Y es determinar si en efecto la imposición, y aquí nos vamos a la formulación de la pregunta de nuestra investigación, y es si deben las iglesias tributar como una forma de ayudar a la nación, al departamento o al municipio a desarrollar una infraestructura y unos programas sociales que permitan que esa obra social que las iglesias llevan a cabo en pequeños grupos y como una forma de donación, como obras de caridad, convertirlas en verdaderos programas sociales que no tengan un microimpacto o que no sean simplemente por la vocación del pastor o de la iglesia de querer ayudar a una comunidad desfavorecida, sino que entren verdaderamente al, a los programas sociales de los municipios, de los departamentos de la nación y se ejecuten como políticas públicas, teniendo en cuenta todos esos recursos y cubramos una mayor zona y una mayor extensión. Sabemos que el Estado en Colombia es inoperante porque no llega a todos los lugares, mientras que es posible que las iglesias sí se encuentren aún en las zonas más vulnerables. Es precisamente esa la postura y es si al quise iglesias tributar, el gobierno obtendría unos recursos que le permitirán desarrollar políticas macroeconómicas. Sin embargo, dentro de nuestra investigación también tenemos que verificar, uno, qué tributo se impondría, cuáles serán los elementos de ese tributo y sobre todo, si, teniendo en cuenta las sentencias que ha dictado la Corte Constitucional, que ha señalado que las exenciones tributarias de las iglesias son una forma de protección de la libertad religiosa y el principio de neutralidad y de respetar las creencias, si con esa imposición no estaríamos afectando esos derechos. Justificamos nuestra investigación bajo la premisa de que quien debería estar desarrollando esas políticas sociales no son las iglesias, no son las congregaciones cristianas, sino el Estado. El Estado debe verificar esas políticas desde el punto de vista macroeconómico. Consideramos que es posible que al recaudar recursos el Estado pueda desarrollar de una forma más amplia esas políticas. Es que yo no estoy simplemente viéndolo como una obligación de imponer una carga tributaria a las iglesias cristianas o a las iglesias católicas per se. No, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que al que ellas contribuyan. Ay, qué basura la internet. Sino viéndolo desde el punto de vista de que al ellas contribuir, podrían de cierta forma ayudar a condensar ese presupuesto nacional, lograr hacer las inversiones públicas que se requieren y de esa forma eh, conseguir que el Estado desarrolle una verdadera política social. Es decir, no solamente generar una contribución porque sí, es que esa contribución se convierta en, en el presupuesto para que el Estado haga unas inversiones sociales. Es decir, que la justificación estaría en que sería el Estado quien estaría desarrollando las políticas públicas, no a nivel micro o a nivel sectorial, sino como una política pública, al igual que los municipios. Y es que en nuestra investigación, aunque nos estamos refiriendo a la renta, en principio hemos dejado abierta la posibilidad de que sea un tributo, cualquier tributo, el que se imponga, ya sea a nivel local, como un impuesto predial, a la cual también están exentas las iglesias, que lo vemos en la sentencia C 027 del 93,
Continuando con nuestra presentación, eh, llegamos al punto de determinar cuáles serán los objetivos a alcanzar con nuestra investigación. Y tenemos que el objetivo general, lo que pretendemos nosotros, en generalidad, sería determinar si es viable imponer una carga impositiva a las iglesias cristianas con un soporte legal, sin que vulneremos el derecho fundamental a la libertad religiosa o neutralidad que debe tener el Estado. Y de ser así, tendríamos que exponer el o los impuestos a declarar con sus respectivos elementos. Por eso decíamos que nuestra investigación no nos estamos cerrando a que sea la renta, aunque lógicamente, metodológicamente sería mejor reducirla a un impuesto, ¿cierto? Para no tener que hacernos tan extenso. Porque en caso es igual llegaríamos a una tesis inconclusa, pues habría que hacer un estudio a partir de los diferentes tributos que se pagan, tanto local, departamental, como a nivel nacional. Habría que hacer una evaluación a nivel de predial, a nivel de derechos de tránsito, a nivel de registros de inmuebles y a nivel de renta, IVA, consumo. Habrá que hacer también la revisión de RTICA, ¿cierto? Como objetivos específicos nos hemos fijado, primero, identificar cuál es la carga tributaria que tienen las iglesias, los beneficios, tributos, los tributos tributarios y las excepciones que pueden acceder, y verificaremos una comparación con otros países, dado que frecuentemente escuchamos es que las iglesias sí tributan en determinada nación. De nuestra investigación que hicimos revisando literatura española e italiana, nos dimos cuenta que en esos países las iglesias no tributan, al igual que en Colombia. En España se demandó, en algún momento se demandó el concordato que había con la iglesia y están pagando, si mal no recuerdo, están pagando impuestos sobre inmuebles. Sin embargo, hay unos puntos en la reglamentación. Pero lo cierto fue que lo que nos llamó poderosamente la atención es que están, de que realmente lo que hace el Estado es recaudar una contribución en favor de la iglesia como una forma de mantenerla. Nosotros no queremos eso, nosotros realmente quisiéramos imponer a carga a las iglesias para esa forma es mirar si es benéfico para el presupuesto nacional y si además el Estado podría llegar a garantizar de una u otra forma la ejecución de proyectos sociales de forma macroeconómica. Segundo, como segundo objetivo de nuestra tesis, vamos a examinar los argumentos, razones jurídicas que da los argumentos. Primero los argumentos por un lado, segundo las razones legales y jurídicas que dan quienes se oponen al tributo y quienes están a favor del tributo. ¿Cierto? Precisamente una de las que más apoya el tributo es la congresista Catherine Miranda, que en la pasada reforma aplaudió que se incluyeran a las iglesias como tributantes de renta, señalando que acumulan grandes riquezas. Situaciones que al parecer, o datos que al parecer surge, no tenemos la información aún, surge de la declaración de las estadísticas que arroja la DIAN sobre las declaraciones de ingreso y patrimonio que tienen las iglesias. Dicen que arrojarían en promedio un patrimonio líquido de 19 billones de pesos. Esto lo sacamos del Espectador y a través de un estudio que hizo el periodista que citamos dentro de nuestra tesis. Perdóneme, el señor Figueroa, quien dentro del artículo que me permito hacer cita textual dentro del artículo, esta es la red de negocios y contrataciones que vinculan al poder religioso con el Estado, publicado en el diario El Espectador el día 16 de noviembre de 2024, nos señala que muchas de estas iglesias manejan recursos altos y que de que tributar le estaríamos recaudando unos
2 billones de pesos. Son unos cálculos estimatorios que al parecer arrojan estudios del Ministerio del Interior y del Ministerio y de la DIAN, que pues en la oportunidad cuando iniciemos la investigación tomaremos el tiempo de verificar. Como tercer objetivo, y pues sería el último, sería determinar si en efecto existe una viabilidad para imponer ese recurso, ese tributo, y cómo sería el impacto o la afectación al derecho fundamental. Si vemos que no existe esa afectación, pues daremos lo que nosotros consideramos serán los elementos del tributo a imponer. Es decir, determinaríamos cuál sería ese impuesto. Como marco teórico, es decir, dentro de nuestra tesis, abordamos desde el inicio de la renta como un paradigma, ¿cierto? Se estableció la renta como un invento francés, perdón, un invento inglés, ¿cierto? Que desde 1797 viene rondando y se estableció un tributo como una forma de cubrir los gastos de la guerra contra la Francia revolucionaria y fue una forma como se fue extendiendo poco a poco alrededor del mundo. En principio se cobraba sin tener en cuenta pues la categoría social. Si tenías ingresos superiores a 60 libras, tenías que pagar un impuesto que iba entre los 10% y el 30%, una tasa contributiva. En Colombia la renta como primer esbozo lo tenemos de 1918, así lo extraemos del documento publicado por 2024, ya vamos a buscarlo. Así se establece en el documento publicado por Rincón 2004, la política fiscal en el siglo XX en Colombia, investigaciones recientes sobre la historia económica en Colombia, página 25 y siguientes de Bogotá, que nos dice que la tributación en Colombia de la renta como tal aparece en 1918 como una propuesta que se consolida en 1927, pero desde esa misma época ya venía la iglesia siendo exenta de pagar tributos. La teoría general nos indica que la iglesia siempre ha estado por fuera de las contribuciones religiosas, nunca se le ha impuesto tributación a Colombia, a las iglesias. Es más, actualmente hacen parte de las famosas, de las conocidas ESAL, que son aquellas entidades que se clasifican dentro de el régimen tributario especial, son las denominadas entidades sin ánimo de lucro que deben registrarse ante el Ministerio del Interior y solamente las que están registradas son las que no van a tener la obligación de tributar, las que no estén registradas deben tributar. Sin embargo, es un procedimiento rápido, se ha buscado la forma de que sea rápido como una forma de no convertir el Estado en un obstáculo para la religión, para las creencias, teniendo además en cuenta que las iglesias presentan un papel muy importante en nuestra sociedad, un papel social, un papel educativo dentro de nuestra sociedad, además que históricamente han sido respetadas, ¿cierto? Como estado del arte, encontramos en Colombia 3 tesis, ¿cierto? Una se llama Propuesta Ley Referenda para considerar a las congregaciones e instituciones religiosas como contribuyentes pertenecientes al régimen especial tributario, presentada por la doctora Valentina Rentería Munar. Ella nos presenta una muy buena propuesta, sin embargo, bueno, y la hemos acogido porque quien la publicó fue la Universidad Externada de Colombia, que sabemos es una institución con altos estándares. Era para obtener el título de posgrado en la materia de contabilidad, si mal no estoy, buscando, y ella propone que las iglesias deben incluirse dentro de un régimen tributario especial donde se les imponga carga tributaria y de esa forma pues lograr una igualdad en esa materia. También encontramos la tesis presentada por los doctores Diana Yamile Boyacén Amaya y Rocío Vanegas para obtener el título de especialista en gerencia tributaria, denominada Análisis del no pago del impuesto de iglesias cristianas en Colombia. Como conclusión,
llegan también a la misma conclusión, y es que manejan altos volúmenes de ingresos y recursos, y la, que señalar que las donaciones y creencias a la fe deben tributar no está mal, que las iglesias deberían tributar sobre los ingresos. También encontramos una reflexión académica a cargo de reflexión económica denominada Carga Tributaria en las Iglesias y Cultos Religiosos en Colombia, presentado por Lady Joana Ramírez Parra para optar al título de especialista en Derecho Tributario, ¿cierto? Que nos plantea la misma, que es que no deberían existir ningún tipo de privilegio para las iglesias, y como una forma de igualar y contribuir al presupuesto, imponerle una carga tributaria. Al igual también tenemos el artículo científico presentado por el doctor Cristian Camilo López, que se llama Tasas impositivas estimula o desestimula la creación de escenarios religiosos emergentes, y dice que nos trae una conclusión, y es que nos dice que esa ventaja que tienen las iglesias de no tener que tributar, luego simplemente que ha producido es una proliferación de iglesias y que no cuentan con regularización, simplemente están creciendo y creciendo más, que realmente no es que se incentive, es que se está incentivando la creación de iglesias. Encontramos un texto que nos llamó poderosamente la atención. Es el texto de la doctora Angie Paola Medina López, quien magistralmente nos expone el artículo Derecho a la libertad de cultos. ¿Es legítima la extensión de un impuesto que afecte a entidades religiosas? Angie Paola Medina López es abogada y economista de la Universidad de los Andes. En este artículo nos plantea una mirada a la tributación de las iglesias, pero aplicando la teoría de Roel Alexi, como una forma de verificar si en efecto habría o no afectación a derecho, al núcleo fundamental de los derechos. Y nos trae a colación una conclusión, y es que, de acuerdo a su estudio, realmente se vulnera el derecho a la igualdad cuando se protege el derecho a la libertad religiosa, pues los sacerdotes y todas las iglesias lo que están simplemente es recaudando tributos sobre los cuales los sacerdotes ejercen una profesión liberal, que debería tributar, así como el abogado tributa sin tener en cuenta los grandes o pocos ingresos que tenga, debe tributar, ¿cierto? Y nos llega a una conclusión, y la conclusión es que para ella hay un aumento en la última década de muchas iglesias. La más se permite que obtengan muy fácilmente su personalidad jurídica y automáticamente adquieren beneficios tributarios. Para ella, gracias a que están declarando ingresos y patrimonio, la DIAN puede demostrar que tiene una capacidad económica para tributar. Dice que una forma de implementar o una forma de tributar podría ser el impuesto predial, imponer el IVA, y además que el líder de la comunidad que ejerce una profesión liberal tribute, y además se pague impuestos sobre la venta de objetos al público. Sé que en su teoría, no, y apoyándose en la teoría de Robert Alexis, no se estaría afectando derechos fundamentales como la libertad de culto al imponer estos tributos. Entonces, ahí tenemos nuestro apoyo, o nuestro estado del arte nacional. A nivel internacional, poderosamente nos ha llamado la atención que el presidente de Nicaragua, el año pasado, a través de una reforma constitucional, impuso renta a las iglesias cristianas y católicas. No tenemos todavía un dato, va a ser objeto de investigación, un dato de cómo ha afectado, toda vez que teniendo en cuenta que apenas se impuso el año pasado, es decir, que debe estarse aplicando para este año, cómo ha afectado a las iglesias la tributación
y qué tanto impacto positivo o negativo ha generado el recaudo de ellas. También encontramos una tesis presentada por la licenciada Lourdes Busto Mamani para obtener el título o diplomado en tributación, ¿cierto? Y presenta la misma problemática en Bolivia, y es que las iglesias no están pagando tributos, se crean, proliferan, pero no están pagando tributos y que sería algo benéfico según su participación, según su ponencia. En igual sentido, encontramos una tesis presentada por Clever Antonio Espinosa Rato para obtener el título en maestro en Derecho Tributario en Perú, señalando la urgencia de limitar las actividades de las iglesias, pues la suscripción de cocodato con la Iglesia Católica no puede ser una exoneración indefinida a pagar tributos, y que los mismos deberían hacerse o pagarse, sobre todo, por ejemplo, que detectó unas actividades que no son meritorias, y es la venta de bienes y las inversiones financieras. Nuestra hipótesis en este sentido, la hipótesis positiva, es que en efecto que las iglesias tributen sobre los ingresos, que nuestro primer objetivo sería determinar que en efecto hay muchas de ellas que tienen ingresos altos. Es decir, lo primero que estableceríamos, al igual que en cualquier otra situación, estableceríamos unos VT sobre las cuales debería tributarse, ¿cierto? Podríamos también imponer un impuesto a el mayor número de inmuebles que tenga cada una de ellas, es decir, exceptuar un inmueble, así como el inmueble que habita el pastor o el clérigo, pero imponerle tributos a los demás inmuebles. Es una forma de tributar. Tendríamos de esa forma también en nuestro hecho generador de tributo. Primero, aquellas que demuestren mayor capacidad de ingreso ante la DIAN deberán pagar tributos, así como lo pagamos cualquiera de nosotros, la persona liberal. Una vez pasemos los topes, las VT, o pasemos los topes de bienes, debemos tributarles al Estado, tal cual. Sin embargo, también tenemos la otra postura, y es que las iglesias solamente se sostienen a través de ingresos y diezmos, pero sus ingresos, perdón, son los diezmos y las donaciones. Y los sitios que se construyen son sitios que están, cuya función es permitir el desarrollo del culto. Entonces, ahí podríamos estar afectando el derecho fundamental a la religión y cercenando la vocación espiritual que tienen ellas. Para llevar a cabo esta tesis como diseño metodológico, vamos primero a hacer una revisión de todas las bases de datos legales y jurisprudenciales. Nos hemos topado en nuestra investigación con muy buenas sentencias, tal como la C-027 de 1993, desde la cual se hace un estudio al concordato firmado con la Iglesia y se estudia esa exención tributaria desde el punto de vista de la libertad religiosa. También vamos a hacer revisión de toda la literatura que consigamos. Sobre todo vamos a presentarle derechos de petición tanto al Ministerio del Interior, la DIAN, como al Ministerio de Hacienda, primero para que nos entreguen los datos estadísticos en los cuales se han basado muchos los periodistas, dice que hemos encontrado de que las iglesias cuentan con un patrimonio a 2017, claro está, pero como es que hemos obtenido de 19 billones de pesos. Queremos saber en la actualidad en cuánto se calculan los ingresos y patrimonio de las iglesias, tanto católicas como cristianas, y si existe algún estudio realizado, aunque sí existe un informe establecido a partir de la creación del comité me va a permitir hacer lectura del mismo, toda vez que lo hemos citado dentro de nuestro proyecto de tesis. Es el Comité de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, creado bajo la Ley 1734-2014 y el Decreto 0327-2015. Y en ese informe, precisamente lo que pretende el informe es señalar que las ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro, tienen demasiadas, pero demasiadas prerrogativas, terminando al final ejerciendo actividades que no son del todo meritorias, tales como compras de inmuebles, ventas de inmuebles, ventas de servicios,
que no son meritorias y no son propias de la finalidad misma de las iglesias y que a las cuales podría imponerse el tributo. Ese informe se va a revisar para poder establecer dentro de nuestra tesis la viabilidad de un tributo o si no es viable el mismo. Ya habiendo determinado, señalado nuestra hipótesis, nuestra metodología, señalamos como posibles capítulos dentro de nuestra tesis un primer capítulo, y es tributos de las congregaciones religiosas y la iglesia. La historia de los tributos y las reformas tributarias en Colombia como una forma de asentar a aquellas personas de común que de pronto lean la tesis en toda la problemática o un marco conceptual de lo que son los tributos y la historia de los mismos. Los tributos a las personas jurídicas en Colombia y los beneficios tributarios que tienen las iglesias, y además haremos un tema comparado, brevemente un tema comparado con otros países, a ver cómo se encuentra la situación de las iglesias en otros países. Lógicamente países donde la religión católica y la religión cristiana sean preponderantes para poder establecer pues, un marco comparado con nuestra legislación. Al examinar las razones, que será nuestro capítulo 2, al examinar las razones y las razones para oponerse, las razones para estar a favor de la imposición de tributos, tenemos primero uno, con un capítulo la defensa de la laicidad, segundo, el principio de neutralidad, como una forma de aplicación mediante los tributos, la libertad religiosa como una extensión a esa exención tributaria, y la defensa del pago de tributo, que tenemos un subcapítulo que se llama dar a César lo que es de César y necesidad de contribuir. En el capítulo tercero, que es la identificación tributaria, identificar cómo beneficiaría el presupuesto nacional imponer la carga impositiva por renta y complementarios a iglesias y congregaciones religiosas como una razón para rogar las exenciones y los elementos del tributo legal y constitucional. Vamos a tener un primer título que es el presupuesto nacional, la renta de iglesia y los elementos del posible tributo. Ya en este tercer capítulo nosotros ya vamos a hacer la propuesta del tributo, los elementos, vamos a verificar su viabilidad y propondremos. En caso de que esta hipótesis al final sea negativa, pues no habrá que proponer ningún tributo, sino simplemente respaldarnos en que no es viable el mismo sin fracturar el derecho a la libertad religiosa. El cronograma que hemos establecido lo hemos fijado un año, vaya a las diferentes actividades, y la sustentación la tenemos programada para enero de 2026, si Dios lo permite. Presupuesto, no vamos a requerir ningún tipo de presupuesto, toda vez que pues, es un material de investigación y la investigación va a ser puramente documental. Salvo, claro está, los derechos de petición que vamos a presentar. Y las referencias, pues las referencias las vamos a encontrar todas en nuestro proyecto de tesis. Hemos apoyado en diferentes textos que hemos encontrado todos en la web para poder armonizar la temática que tenemos. De esta forma hacemos la presentación de nuestra tesis, agradeciendo a nuestro metodólogo, a nuestro guía, a nuestro coordinador, el doctor Willington Tarazona Rincón, y esperamos que esta presentación cumpla con los estándares que se han fijado dentro de nuestra clase. Muchas gracias.